Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Bienvenidos a Personas que lo cambian todo. Hoy nos acompaña alguien que lleva más de 25 años viviendo desde dentro lo que es toda la transformación tecnológica que hemos vivido en este país en los últimos años. Ella es una persona que ha visto desarrollarse la tecnología, Internet, desde dentro y que ha facilitado que muchos hoy pues, podamos utilizar Internet a través de nuestros móviles de una forma muy fácil y muy sencilla, y donde ha luchado porque la tecnología pues, esté al servicio del ser humano. Ella es una mujer que lleva muchos años en esto, que es fuente de inspiración para muchísimas mujeres que desean entrar también en el mundo tecnológico, que es un sector tradicionalmente de hombres, y donde, bueno, pues desde que empezó como becaria en este sector hasta hoy, que es CEO de una de las grandes multinacionales de este sector tecnológico de nuestro país, pues sigue luchando porque la tecnología esté al alcance de todos. Ella es Rosalía O'Donnell, madre de 2 hijos y fuente de inspiración, como decía, para muchísimas mujeres que quieren llegar a donde ha llegado ella. Bienvenida, Rosalía. Muchas gracias, Javier. Pero más allá de la Rosalía que conocemos, esta profesional, esta directiva, ¿quién es Rosalía? ¿Quién era Rosalía cuando era niña? ¿Cómo era? Pues yo quiero pensar que la misma que ahora. Es una persona alegre, que está siempre construyendo y que le gusta divertirse, le gusta estar con su gente, que ama. Yo creo que no ha cambiado mucho, pero los que me conocen dicen que no, que la tengo un poco escondida. Así que nada, descubrámosla hoy. ¿Y por qué la tienes escondida? No, no es algo que haya hecho consciente. Para mí no está escondida. Supongo que el liderar, el tirar y el avanzar, a lo mejor la ha ido encapsulando en algunos sentidos. Porque tú te consideras una mujer como directiva, llegar tan lejos, una mujer dura, una mujer has tenido que tomar muchas decisiones difíciles. ¿Cómo te consideras? Yo no me considero dura, pero creo que muchos de mi entorno sí que me considerarían dura. Tomo las decisiones que hay que tomar. Eso es cierto, porque al final nuestro tiempo, nuestros recursos son limitados, sobre todo nuestro tiempo, el de que tenemos cada uno. Tenemos que elegir bien las batallas en las que nos enfocamos, tanto en la vida personal como en el trabajo. No se puede hacer todo. Y entonces decir que no muchas veces resulta duro y se ve como algo duro, pero para mí es lo necesario para poder decir que sí con todas las letras cuando algo realmente merece la pena y hay que invertir. Pero esto, ¿cómo se aprende? Porque volvamos a cuando eras niña. ¿Esto cómo se aprende? ¿Qué traes de cuando eras pequeña? Pues yo creo que esto de priorizar, planificar, diseñar, lo traigo de serie. Es verdad que mi madre ya era una mujer con una empresa que se dedicaba a hacer reformas, pero en aquel momento pues era una mujer en un mundo de hombres. Yo el primer móvil que vi lo vi en mi casa, era un zapatáfono así, y no era por moda ni por glamour, es que mi madre estaba en obras, entonces tenía que ir con su móvil, nada más lejos del glamour. Y yo creo que ya ahí vas aprendiendo un liderazgo y el mundo de la obra también tiene mucho, y de la creatividad, de planificación, de diseño. Lo tengo de siempre, no sé si me viene de ahí o de qué, pero creo que es uno de mis valores, que priorizo, planifico y organizo, y eso me ha permitido poder aprovechar probablemente muchas de las cosas que me ha dado la vida. Porque a veces hablamos de que las cosas, a veces decimos, oye, ¿nacemos con ellas o nos hacemos? ¿No? Y por lo que estás contando aquí parece que Yo creo que con esta he nacido. has nacido. Yo creo que con esta he nacido. Y eso me ha permitido pues, poder avanzar, no, sino
priorizar tanto lo que yo quería para mí, como para mi familia, como en los proyectos profesionales. Pero, ¿y de niña? ¿Qué recuerdas ahora que Construyendo, todavía construyendo cosas en el jardín. construyendo cosas? Construyendo cosas en el jardín, en el garaje con mi padre, haciendo también historias, pintando, haciendo planos de hoteles, haciendo inventos de cualquier índole, siempre O construyendo. sea, que para ti la innovación, el desarrollo, todo lo que es la parte de innovación, de invención, etcétera. Esa parte viene de mi padre y de mi madre más la parte de planificación, organización, de gestión, y eso que mi madre, además de dirigir obras, era artista, o sea, es pintora y ha vivido mucho tiempo de la pintura, o sea, que realmente se ha dedicado. Entonces toda la parte de la sensibilidad artística y demás también me viene de ahí. Sí que tenía un mix. Al final, donde naces y donde te crías, muchas veces es un caldo de cultivo muy interesante para desarrollarte. Yo creo que en mi caso he tenido un buen entorno para desarrollar. ¿Y cómo surgió el meterte en el mundo de la tecnología? Porque este es un sector, como decíamos al principio, tradicionalmente de hombres, donde muchas mujeres pues les cuesta entrar, no quieren entrar o le tienen miedo, pero tú entraste ahí, y entraste como becaria además. Nunca he tenido miedo a ningún entorno, yo creo que porque mi madre trabajaba en un entorno de hombres, nunca lo verbalizó tal cual, como esto es un entorno de hombres, pero para mí no hay diferencia entre trabajar entre hombres y mujeres, nunca la ha habido, ni cuando era pequeña no, me es indiferente, entonces yo nunca percibí que estaba entrando en una empresa de hombres. Es verdad que me he visto miles de veces, he mirado y he dicho, soy la única mujer, pero porque me salgo y miro, cuando estoy dentro de la dinámica no noto nada. Entonces yo tuve la oportunidad, hice una entrevista, terminé un examen un viernes, hice una entrevista un lunes para entrar a una beca, con una beca, me cogieron, además según salí de la entrevista dije, me van a coger, y me cogieron, y ha sido una experiencia porque entré en el área de innovación, de donde estaba naciendo Internet en el móvil, donde estábamos lanzando los medios de pago en el móvil, donde estaba saliendo la primera televisión de pago en España. O sea, es que era el centro de la innovación. Y además era un área liderada por una mujer. Entonces, yo creo que también eso a lo mejor ayudó, pero en esa área estaba liderada por una mujer. Bueno, entraste, ¿y qué pensabas cuando mirabas y veías que aquí no hay más mujeres? ¿Tú qué pensabas? ¿Por qué era? Porque casi todos eran ingenieros y supongo que por deferencia venían de ingenieros. No lo pensaba, era un hecho, no es algo que haya, y más entonces. Y ahora eso va cambiando poco a poco. De hecho, como directiva, hay muchísimas directivas ya, o sea, está bastante nivelado. Y antes era mucho más complicado, ahora hay muchísimas más directivas. En una multinacional como Telefónica está bastante equilibrado. Pero Rosalía, ¿y a ti qué te ha sido más fácil durante esa trayectoria? ¿Ser mujer o ser directiva? Yo creo que no se puede separar. Mujer he sido desde que nací y directiva llevo 10 años, tampoco tanto. Yo no lo podría separar. Yo creo que soy directiva por cómo soy. Creo que no es un paso que di, sino es mi manera de liderar, de afrontar el ritmo, sobre todo el compromiso. Yo lo que hago, lo hago porque me lo creo, lo hago porque lo amo. Y eso hace que me comprometa. Y eso me llevó a ser directiva mucho antes de que me nombraran directiva. Qué importante es el estar en aquello que quieres estar y amar lo que estás haciendo, ¿verdad? Es fundamental. Creo que es la única manera, por lo menos para mí es la única. Hay quienes sí que tienen la carrera planificada, los hitos. Yo solo puedo estar en aquello en lo que me creo y que amo. Y creo que es la clave de... Y además ahí sí es cuando no te frustras, porque si estás haciendo lo que quieres hacer, no importa si el título lo reconoce o no, no importa si, mientras hay unas condiciones dignas y demás, si tienes una promoción o no, tú estás feliz. Y si no estás haciendo lo que quieras, lo único que esperas es la siguiente promoción y la alegría se te pasa a los meses, que ya quieres más. Entonces, para mí no hay otra cosa más importante que amar lo que quieres. Mucha gente intenta hacer muchas cosas para encontrar la felicidad. Y qué duro es cuando alguien dice, es que tengo que ir a trabajar y no soy feliz. 8 horas diurnas, ¿verdad? Trabajando sin ser feliz. Tiene un impacto en tu vida. Es que yo no puedo separar vida personal de profesional. Yo no puedo. Entonces, si no soy feliz en el trabajo, no soy feliz en casa.
sea, es todo un uno, o sea, no, es tu parte vital, tu parte de desarrollo, tu parte de crecer, de aportar al mundo. Si no sientes que estás aportando, si sientes que 8 horas al día no estás generando valor, eso te va apagando por dentro. No, es así. Muchas veces me dicen, ¿cómo puedes trabajar tantas horas? Yo digo, vamos a ver, es que yo estoy disfrutando las horas que estoy en el trabajo. Sí, yo a los jóvenes eso es lo que cuando tengo, bueno, he tenido oportunidad de hablar con muchísimos jóvenes, siempre me encanta la gente joven. Y siempre es eso, es haz algo que ames, porque la carrera es muy larga. Si no te gusta, vas a estar siempre pendiente y mirando al de al lado y comparándote al de al lado. Y todo eso lo vas a hacer aunque te guste, pero lo vives de una manera totalmente distinta. Y vas a llegar a casa con las pilas cargadas y vas a poder seguir el fin de semana con las pilas cargadas. No vas a necesitar el fin de semana para cargarte, sino que vas cargado. Entonces yo creo que hacer lo que quieres, lo que te gusta, es lo más importante. Y una mujer como tú que ha llegado a CEO, al puesto más alto, una gran empresa, ¿qué le dirías a una joven que quiere ser directiva? Que sea paciente con el reconocimiento, o sea, con el título, con la promoción, y absolutamente impaciente con no estar haciendo lo que quiere. O sea, que siempre esté buscando y haciendo algo que le motive, que le enseñe, donde la curva de aprendizaje es fuerte, y que si no lo encuentra en su puesto o el desempeño, que lo complemente con otras áreas o en su puesto, pero ahí es donde no puede permitirse el lujo de estar años sin aprender, sin vivir lo que está haciendo. Y en cambio va a tener que ser paciente con las promociones y porque en las carreras en general, y más los jóvenes de ahora, pues queremos correr más y además muchas veces vemos nuestras capacidades por encima de las que realmente ven otros. Entonces hay que acompasar esos tiempos, y los jóvenes de ahora que lo quieren todo ya, pues es una de las cosas que yo veo, que a veces les cuesta esperar. Pero las carreras son de largo, son para toda la vida. Vamos a estar trabajando muchos años. Así que es más importante eso, estar haciendo algo que te está aportando y ser paciente para esperar tu momento. Que si te has dedicado y estás trabajando, llegará. Y hay una cosa, porque tú empezaste como becaria, yo hay una cosa que siempre digo a los jóvenes, ojo con cuando vas de becario, porque a veces el ser becario en una empresa te marca el destino. Yo siempre digo, becario significa, mira a ver dónde quieres trabajar, en qué sector y en qué tipo de empresa, porque habitualmente, allí donde vas de becario, luego continúas, o en el sector, por lo tanto no es ninguna tontería el dónde voy a ir de becario. Totalmente. Y eso me enlaza con algo que a mí ahora mismo me preocupa mucho. Es que fue una de las etapas en las que más que aprendí. Y evidentemente entré en un entorno maravilloso de innovación, que era difícil no quedarse ahí. Pero ahora mismo es más difícil encontrar becas interesantes. O sea, con la tecnología y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, hay áreas que prefieren no tener becarios ya, porque prefieren que esas tareas las haga una inteligencia artificial. Y si no tienes dónde aprender, y no tienes de quién aprender, y si no puedes probar y ensayar, no sé cómo van a acabar siendo seniors y acabando teniendo puestos de responsabilidad si no les dejamos entrenarse. Creo que hay esa parte de la beca que ha sido fundamental para muchísimos de nosotros en nuestras carreras. No sé ahora mismo muy bien, creo que tenemos que como sociedad pensar muy bien cómo vamos a hacer para que los jóvenes puedan encontrar esa experiencia. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que hay que cambiar. No se puede... Ahora mismo, por lo menos en nuestro entorno, nos medimos por la productividad. En el mundo occidental nos puede gustar más o menos, pero antes a lo mejor era fuerza y nos sustituyeron las máquinas, ahora me parece que es la productividad. Luego hay gente pues, más creativa y demás, pero casi todos nos medimos nos miden por la productividad. Entonces, si para un área o para una persona es más fácil trabajar con la IA que con un becario, tenemos un problema, porque no le puedes... Luego le estás midiendo por productividad, y si el becario le supone tener que dedicar tiempo y demás, entonces... Y en cambio, y al becario también le mides por la productividad y le comparas con la IA,
La IA es más rápida y más eficiente. Entonces creo que lo que tenemos que empezar es a encontrar nuestro valor, tanto de los jóvenes como de los seniors, en algo que no es la productividad, que tiene más que ver con el pensamiento crítico, con la estrategia, con conectar. Que ahí es donde todavía la inteligencia artificial no llega, no porque no tenga potencia tecnológica, sino porque la información de la que sale no está suficientemente bien preparada como para poder tomar decisiones más transversales. Pero si tú a una inteligencia artificial la entrenas para hacer unas creatividades, las va a hacer y las va a hacer muy bien. Mucho mejor que alguien que acaba de empezar de la universidad. Pero en la parte creativa, en la de conectar una idea con otra, todas esas partes, entonces creo que lo que pasa es que no solo para los jóvenes, sino para los adultos también, lo que van a cambiar es la medida por la que se nos mide, y la medida probablemente deja de ser productividad para ser creatividad, estrategia y demás. Y a mí personalmente es algo que me parece interesante también. O sea, a mí me gustan mucho más los trabajos de creativos y estratégicos que en los que tienen que ver con sacar o con producir. Lo único que en el proceso tenemos que ver cómo compasamos los dos mundos para que no haya víctimas y no haya un desacople fuerte o una generación perdida o gente sin capacidad de emplearse. Pero bueno, creo que en nuestra mano está dónde vamos a acabar, pero podemos dirigirlo hacia un mundo bonito, donde pues hagamos cosas que nos gustan más, que tampoco se trata, como dice el otro, veía, no sé, supongo que en algún Instagram o algo así, una señora que decía, pues al final la IA me hace mis creatividades y yo pongo lavadoras. Pues tampoco es eso, o sea, como que la parte bonita de la vida se la estamos delegando a la inteligencia artificial y nos podemos hacer lavadoras, a poner lavadoras y lavaplatos. No se trata de eso. Tenemos que intentar que la IA nos libere las tareas repetitivas y ser capaces de pues, escribir, crear, compartir y hacer cuidar, que eso es algo que la IA nunca va a poder hacer, por lo menos no como una persona. O sea, pues pero entonces, ¿cómo lo integramos? Porque hay mucha gente con miedo de qué va a pasar con la IA. Hay mucha gente muy atrevida también que utiliza la IA para todo, incluso para lo que no sabe. Yo soy de los que pienso que la IA potencia tus capacidades, pero no sustituye. No sé qué opinas. Pues estoy totalmente de acuerdo. Nos potencia, nos sustituye nuestra capacidad crítica de pensamiento y estratégica, pero nos potencia, nos da mucha velocidad, una capacidad de análisis y de interpretación de información que antes era imposible. Así que creo que es una herramienta. Creo que es una herramienta sobre todo para la gente más senior, con criterio, con experiencia. Para la gente más joven es donde creo que puede haber problemas, por lo que acabas de comentar, que hay que saber cómo lo utilizas y para qué, y para eso necesitas saber, tener experiencia en esa materia. Si yo reviso un plan de negocio con la IA, pues bueno, lo reviso más rápido seguramente sin utilizarla, pero puedo saber si lo que me está revisando, lo que me está dando está bien o está mal, si falta información o no. Si lo revisa alguien que no revisa nunca, no sabe si lo que la IA le está dando es correcto o no, si le falta información o no. O sea, que tú revisas un plan de negocio más rápido que la IA. Yo creo que ahora mismo sí, pero no por la IA es infinitamente más rápida que yo, sino porque para que la IA lo haga bien hay que meterle tanta información de contexto, de estructura de mercado, de todo, de relaciones, del equipo, que es una información que ya tienes probablemente tú y que no estás, ese proceso de trasladarle todo ese conocimiento a la inteligencia artificial lleva mucho tiempo. Es la parte más compleja. La inteligencia artificial funciona bien si los datos de partida están bien, pero igual que la intuición. O sea, la intuición de la gente senior, que siempre ha analizado mucho, que ha visto con profundidad los temas, que ha visto cómo se relacionan unas cosas con otras, esa intuición vale oro. La intuición de alguien que es la primera vez que se enfrenta a algo vale menos, porque no tiene la experiencia. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si parte de unos datos que son abiertos, que son públicos y demás, no está mal, porque hace un análisis, pero no tiene nada que ver con si le has metido los datos de ese mercado, de ese país, de ese modelo de negocio, de otras posibilidades. Entonces la potencia que tiene es muchísimo mayor. O sea, si la fuente de información no vale, olvídate, o sea, no vamos a hacer ni con intuición ni con IA, no vamos a hacer nada que merezca la pena. Porque tú crees que la IA nunca va a tener intuición. Sí que la va a tener. Porque la intuición, como la entiendo yo en este caso, que es al final
experiencia acumulada de mucho tiempo, pues, tratando con muchas personas, viendo muchos diferentes tipos de negocio en mi caso. Eso al final lo que te hace es que tienes un conocimiento que racionalmente a lo mejor te cuesta sacar, pero que de manera instintiva puedes sacar de una manera mucho más rápida. La IA, en el momento que tenga todo ese contexto, lo va a hacer también. ¿Y un becario cuando va a entrar a trabajar entonces? Si lo va a hacer la IA, ¿qué va a hacer el becario? Comentabas antes, mucha creatividad, mucha... ¿Qué va a hacer? ¿O ya no vamos a contratar becarios? Debemos de contratar becarios porque si no, no sé cómo se van a desarrollar. Debemos de intentar ponerse a trabajar con el talento senior. Ahí es donde se produce algo que es maravilloso. Y es la combinación entre la energía, la potencia y el saber hacer y el saber manejar las herramientas de la IA de los jóvenes con el conocimiento de las personas que ya tenemos experiencia y la experiencia que tenemos. Esa combinación es explosiva, es magia, porque el senior se ve absolutamente potenciado, tiene un espejo que le rebota desde la verdad, porque no son cabezas muy estructuradas, es que rebota desde la verdad, que puede ver la ilusión, que se alimenta de la ilusión, y por otro lado el joven encuentra una guía y al final el resultado, yo donde más innovación he visto son esos equipos combinados entre gente joven y gente senior. Creo que ahí es donde realmente tenemos las jugadas. Sí, qué importante esto que estás diciendo. Y tú que eres experta en gestión de equipos, ¿cómo logras integrar a esos jóvenes con esos mayores? Esos mayores que muchas empresas están prescindiendo y sin embargo cuando lo utilizas adecuadamente hay un valor incalculable. No cuesta. Yo siempre lo he hecho con un grupo de jóvenes y alguien muy senior. O sea, hay más jóvenes que senior. ¿Por qué? Porque pones diferentes perfiles jóvenes con diferentes formaciones que se complementan entre ellos en la parte técnica y con el senior, pues al final se produce... Pero entre ellos hay muy buena... no hay una disonancia, al revés, trabajan muy bien juntos. Lo que creo que es absolutamente crítico es el entender el valor de cada una de las personas. Para construir un equipo necesitas saber cuál es el brillante o el diamante que tiene cada una de esas personas dentro. Yo para eso soy muy buena. Yo veo diamantes en todos sitios. ¿Y cómo lo haces? No sé, es que es lo que veo de la gente. Yo veo su potencial. Y lo que no veo tan bien son las limitaciones que tenemos cada uno, ni las mías ni las de los demás. Entonces, cuando das con gente que sabe gestionar sus limitaciones, o que se las conoce, pues fenomenal, porque eres capaz de empujar. Cuando no, o no está en un momento vital de empujar, pues a veces generas frustración, porque claro, yo veo tanto diamante y tanto potencial que a veces puedes generar frustración. Pero cuando lo que haces es construir equipos desde el diamante que tenemos, construyes torres muy, muy sólidas. A mí no me gusta la gente redondita. Todos tenemos algo en lo que somos especialmente buenos. Y luego tenemos nuestras aristas. Creo que muchas veces nos preocupamos en limar esas aristas y no tanto en potenciar lo que tenemos súper. Y sí que tenemos que saber cuáles son nuestras aristas para no ir poniéndole el codo a todo el mundo, pero creo que el valor está en eso, en lo que nos hace diferentes. Y además que si tú tienes personas redonditas, tienes un montón de superhéroes, ¿cómo construyes? Es que se te cae, se te desmorona. En cambio, tú tienes un triángulo, un cuadrado, un no sé qué, y bien construido, eso es lo buenísimo de los equipos, que construyes con las potencias de cada uno y compensas las debilidades que tenemos cada uno. Y además, hoy, ¿quién tiene las capacidades para desarrollar algo? Si es todo muy complejo, necesitas gente con diferentes perfiles. Entonces, eso, el encajar a la gente, a mí es lo que más me gusta. Por lo tanto, el tema de gestionar la diversidad del ser humano, diversidad de personas en tus equipos, para ti, no solamente es que sea un reto, que sabes gestionar, sino que además es un valor incalculable para la innovación, entiendo. Es absolutamente crítica, tener diferentes maneras de pensar, de ver ritmos, profundidades, sectores, backgrounds, contextos. Vas más lento, es más duro,
pero llegas mucho más lejos. Pero es más lento, ¿eh? O sea, Pero cuesta. qué importante resultaría eso que acabas de decir, de que siempre miramos aquello que hay que limar y no estamos mirando aquello que es lo que tiene él y no tiene nadie. Sí, creo que eso es algo que tenemos en nuestra cultura y que no nos hace mucho bien. Creo que tenemos que tener cuidado, sí, y saber dónde están, pero a muerte con lo que eres bueno. Y céntrate en eso, porque desde ahí es donde vas a encontrar tu valor y tu felicidad y tu carrera y tu proyección. Empiezo a entender por qué has tenido tanto éxito. No, hombre. Bueno, al final es difícil hacer uno las cosas, al final Oh, te tienes de un equipo y el éxito del equipo es lo que hace que tú puedas triunfar, ¿no? Y esas son las claves. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos equipos, o sea, he cambiado de equipo tantas veces y es algo que me encanta construir equipos, me encanta entender retos, conceptualizarlos y construir un equipo a la medida de ese reto. Y es que siempre, un equipo siempre no falla, con una visión un equipo no falla, siempre lo hace. Es magia. Una de las cosas más complicadas de un directivo es cuando tiene que despedir a alguien. ¿Has tenido que hacerlo alguna vez? Sí. Sí, y tiene que ver con algo que hemos comentado antes. Para decir que sí, hay que decir que no antes. Para poder decir que sí con todas las letras, tienes que medir los recursos y los esfuerzos. No es infinito el mundo. De hecho, el exceso de recursos a veces es tan malo como la escasez de recursos. De hecho, yo diría que a veces es peor, porque te aduerme, te quita la... Entonces, hay que entender bien cuáles son los recursos, cuáles son los objetivos y priorizar. Y hay una cosa que me ha enseñado el tener que pasar, y además en mi carrera yo ahora la veo muy diferente después de haber tenido que pasar por procesos en los que tienes que prescindir de compañeros. Y es que no siempre es por ti, es el sitio donde estás en el momento en el que estás. Y que tenemos que estar preparados para ello, porque la vida profesional es muy larga y que estás en el cuadrante equivocado, en la línea de negocio que se desprioriza y no tiene que ver con que no hayas sido comprometido, con que no hayas trabajado, tiene que ver con que no estabas en el sitio adecuado, a lo mejor en el momento adecuado. Y luego, otra cosa que a mí me hace también quitarle peso y es que no siempre los que salen son los peores, ni mucho menos. Tiene que ver con lo que decíamos antes. Ni los que se quedan los mejores. Es quien está en el momento adecuado, en el momento, pues, y las capacidades que tiene si encajan o no encajan con el perfil. Entonces, No, está claro, es decir, el tener equipo es muy complicado y, bueno, efectivamente, cuando alguien no encaja, que nos cuesta mucho tener que despedir, pero al final es cierto que es bueno para la compañía y bueno para la persona, porque ni la persona está en el sitio donde puede desarrollarse a su máxima expresión, ni tampoco para la empresa, con lo cual es un bien para todos, pero qué duro es. Sí, también es verdad que no te estaba hablando del despido porque alguien no esté haciendo bien su trabajo, te estaba hablando más bien del despido que tiene que ver con reestructuraciones, cambios de estrategia y demás, donde hay, si no estás haciendo, si es un tema de no hacer bien tu trabajo, evidentemente, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, que te despidan muchas veces, para ti y porque espabiles, o sea, y para la empresa, evidentemente. Esos son muy duros. ¿A ti nunca te han despedido? No, todavía. Pero no siempre me han dicho que sí, ¿eh? De hecho, nunca me han cogido donde yo he querido. O sea, de todos los procesos que me he podido presentar, que no han sido muchos, o de todas las cosas que he querido, nunca me han cogido. ¿Nunca te han cogido? No. ¿Y por qué será? No sé. Siempre, a veces he acabado ahí, pero de rebote, era la segunda de la lista, o la mayor parte de las veces son puestos que ni yo me imaginaba y nada. Pues alguien en algún momento dado identificó una oportunidad y pensó en mí y me llevó para allá. ¿Y por qué tendría que ser así? Porque tendría que ser tu así. éxito, evidentemente, se ha conseguido porque has estado en el sitio correcto y adecuado en el momento. Así que hay gente muy sabia y ahora que gestiona una empresa al end-to-end, ves que cuando eres una pieza no tienes la visión, entonces es muy difícil identificar cuál es el siguiente, porque como no conoces la estrategia global, yo ya no pienso nunca en mi siguiente paso. O sea, creo que hay quienes saben dónde tienes que estar o que la vida te va a llevar, porque hay demasiadas incógnitas para centrarte. Eres madre de 2 hijas. Sí.
¿eh? ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo y cuántas a tu vida personal? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. Eres madre de 2 hijas. Sí. ¿Eh? ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo y cuántas a tu vida personal? Físicamente, yo creo, suelo trabajar de 8 a 8, ¿vale? Mentalmente más. O sea, yo el fin de semana me doy un paseo y estoy probablemente con algo de trabajo y demás, pero porque para mí el trabajo no es trabajo, es una parte de mi vida, es una parte de mi ocio. Y es parte de mi vida personal. Y luego sí estoy en casa, o sea, yo ceno con mis hijas, bueno, ahora ya no, porque ya no cenan ellas conmigo, pero porque ya son mayores. Y los fines de semana sí que estoy con Gonzalo en el campo, estamos y con los amigos y demás. Y esa vida personal, familiar, de pareja, ¿la habéis logrado? ¿Cuál ha sido el secreto para hacerlo? También tener éxito profesional y éxito también personal, porque me consta que también es una mujer exitosa en tu vida personal. Yo creo que tiene que ver con elegir, con quién estás. O sea, y nosotros no ya hacemos una negociación de quién se queda, quién no se queda, quién... Es natural, es cuando te amas, cada uno ve en qué momento está el otro y quién tiene que estar más en casa y quién está más en su proyecto. Y nos hemos ido compaginando siempre sin hablarlo, nunca. O sea, es más desde el ver al otro y analizar, pues a veces he estado más yo, a veces ha estado más Gonzalo, y así pues hemos conseguido. Y luego, lo que te he dicho, yo soy muy buena planificando, muy, muy buena. Y eso ayuda. Porque, y además tuve un jefe una vez, uno de las personas que más me han influido, que me dijo una cosa que es muy tonta, pero es, si está en la agenda, pasa. Entonces, yo no me colapso, yo no veo proyectos inalcanzables, jamás. Yo lo troceo todo, lo meto en la agenda y pasa. Entonces, yo tengo mi tiempo para mis cosas. Explícate, si está en la agenda, pasa, explícate. Que si lo apunto en mi agenda, antes físicamente, ahora, bueno, Sí. va a pasar. O sea, si le he dedicado un rato para leer un libro, lo voy a leer. Entonces, no se trata de ver cómo me voy a leer el Quijote. No, yo no pienso nunca así. Es ¿cuánto tiempo necesito? ¿20 horas? Pues las agendo. ¿Y qué pasa? Que 3 meses después te has leído el Quijote y no te has dado cuenta. Entonces, eso lo hago en general con todo. Entonces, tengo mis tiempos y mis ritmos y los meto. O sea, tiempo para mí, para darme un paseo todos los días, lo tengo. Tiempo para meditar, lo tengo. Para hacer ejercicio, y todo lo esto tengo. lo pones en la agenda. A veces sí, a veces no, pero el espacio está bloqueado. O sea, a lo mejor pone cualquier cosa, ¿vale? Pero sí, el espacio está. Y Gonzalo, tu pareja, tu marido, ¿cómo lleva esto de la planificación tan de ingeniero? No lo sufre. Lo único que a veces estoy cansada por la noche y quiero dormir. Y él es más nocturno, pero no. Tenemos biorritmos diferentes, pero mi agenda no le invade a él. Bueno, a veces un poco, pero no mucho. Y después de tantos años de matrimonio, ¿cuál es el secreto para seguir siendo tan buena pareja? Que cuando se os ve, sois maravillosos. ¿Cuál es el secreto? Pues yo creo que eso, que amarse. Y cuando amas a alguien, lo comprendes. Para mí, lo más es verte. Ves al otro, y cuando ves al otro y lo comprendes y lo entiendes, pues solo te queda ayudar a hacerlo crecer. No sé, no hay más. Lo que dices no es poco. Ves al otro y lo entiendes y lo comprendes. Y lo que tienes, lo más difícil de todo es dejarlo crecer en la dirección que le corresponde a esa persona, no en la que tú quieres. A mí esa es la parte que me cuesta, que intento a veces. Pero si realmente amas a alguien, no lo diriges, lo dejas desarrollarse. Rosalía, y hablando de dirigir, ¿cuáles son las claves para dirigir bien? Yo creo que adaptarse ahora mismo. Saber leer el entorno, el contexto. No se dirige igual un equipo de creativos que uno de abogados, que un proceso. No se dirige igual una empresa que está en crecimiento que algo que está o naciendo o que está en recesión. Creo que hay que leer el entorno
y a las personas y adaptarse. Creo que es un tema mucho más holístico y que no hay un tipo de dirección posible. Creo que hay muchas y unas más adecuadas que otras en cada momento. Lo que sí que intento evitar siempre es dirigir desde el resultado a corto. Eso lo evito siempre, porque creo que es la manera, en cualquier entorno, de matar cualquier mejora, creatividad, innovación, porque las cosas pueden ir bien o mal, y eso no tiene que ver con un buen o un mal trabajo. Porque cuando tú estás probando cosas nuevas, a veces no funcionan. Si estaban los mecanismos puestos para ver que si eso no funcionaba, ¿cuál era el mecanismo? Fenomenal, pues no ha funcionado, hemos aprendido y a otra cosa. Entonces, el medir por resultado es algo que nunca me ha gustado. Porque, ¿qué es bueno vender un 10% más? Pues depende. Si la empresa estaba en retroceso, es un milagro. Si estaba en crecimiento, pues a lo mejor, o sea que al final creo que hay que ver mucho más el contexto, y la medición por resultados, que no está muy de moda, a mí no me gusta. No me gusta nada. Y entonces, ¿cómo lo haces? Porque ahora estamos viendo un mundo, todo es a corto plazo. Pues mido más por el método y el proceso que por el resultado. Si hemos asumido un riesgo, conscientes de que lo vamos a subir, sabiendo cuáles eran los límites del riesgo, y sale mal, fenomenal, no pasa nada. Lo malo es no probarlo. Y de hecho, puede tener un buen reconocimiento y haber sido un aprendizaje brutal para la siguiente prueba, y está bien. Lo que a mí no me parece, no me cuadra, es que algo vaya mal, lo escondas debajo de una alfombra, intentes resolverlo, no pongas los mecanismos. Eso, para mí, sería lo contrario a esto. Si hay un problema con un cliente, con un producto, lo que hay que hacer es ponerse a ello y resolverlo con la mayor diligencia, y avisando todo lo que tengas que avisar y siendo transparente y honesto. Desde ahí, fenomenal. Si no estás siendo profesional, responsable, comprometido, ahí es donde es mucho más complicado que ver si el KPI lo hemos cumplido o no. De hecho, por eso no me gusta la valoración de... La parte esta de final de año de revisión de objetivos, no me gusta nada. Y en esto que no te gusta, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que nunca debe hacer un directivo? Juzgar por un resultado. Creo que es lo más dañino que se puede hacer, sin ver, y muchas veces es lo que se ve, un resultado. En las empresas grandes, o cuando ya subes un par de niveles, lo que ves es un resultado. ¿Y cómo lo haces? Pues yo estoy muy cerca de los equipos, intento estar muy cerca, pues viendo si ha habido compromiso, si ha habido método, si ha habido profesionalización en la forma de hacer. Para mí está bien. Para mí las cosas no las consigue alguien, las consigue un equipo. Entonces, si el objetivo global se ha conseguido, lo ha conseguido el equipo, todos hemos conseguido. Ahí puede haber alguien que haya hecho algo excepcionalmente bien, o alguien que realmente a lo mejor no está comprometido como se requería. Pero en general, si se ha conseguido el objetivo, se ha conseguido por el equipo. Es que soy muy de equipos, muy de equipos. Entonces, me gusta más valorar desde el equipo. ¿Y decides más por intuición que por datos? No, intuición y datos. Y lo importante es la base de la intuición y de los datos. Si la base no es buena, ni la una ni la otra. O sea, si tengo unos datos, pero no sé de dónde vienen, o creo que no incluyen toda la información, no los utilices, porque te puede llevar a un error. Y si la intuición es mía, yo sé hacia dónde más o menos tengo más desarrollada mi intuición, y si es de otro, intento verificar que esa intuición está realmente sobre experiencia y demás. O sea, creo que lo ideal es las dos cosas, porque si los datos fueran perfectos sustituirían la intuición, pero como no son perfectos, nuestra intuición es capaz de mirar, de entender cosas del entorno, del contexto, que a lo mejor el dato no es capaz de reflejar. Pues las dos. Si puedo elegir, las dos. Y si alguna no está bien de base, la obvio. Y entonces, el talento, Rosalía, para ti, ¿qué es el talento? Es un equipo.
El talento es el brillante que tenemos y cuando no hay limitaciones o algo que nos lo oculte, o sea, que a veces hagan que no brille. Pero todos tenemos un talento y todos tenemos la obligación de explotarlo. Pero creo que realmente yo soy de sistemas, es construir un sistema donde el talento de cada uno brilla, pero lo que brilla es el equipo. O sea, para mí el talento es equipo. ¿Y cómo haces para detectarlo y luego para desarrollarlo? Yo veo los talentos de los demás, mucho más de los que ellos se ven. Y yo creo que eso es lo que hace que se lo desarrolle. Cuando ves que alguien te ve, eso te da mucha energía. A mí cuando alguien me ha visto, he crecido mucho. Y yo veo a mis equipos, veo a mis colaboradores, veo a mis amigos. Y creo que eso... Y luego desde ahí, pues ahí estoy para lo que quieran. Estoy disponible siempre para estar ahí. Me da la sensación que tú eres una persona que estás fundamentalmente de las que tiene pocos papeles en la mesa y muy atenta a estar con los equipos. ¿Es así o no? No siempre, pero creo que es lo que le toca a alguien en mi rol. No siempre, porque hay veces que tienes que entrar y tienes que entrar en detalle y tienes que tener cosas y meterte, pero intento que sea lo menos. Porque además cuando entras en un equipo, lo rompes si no eres parte del equipo, claro. Porque entras, además eres el jefe y entonces ya lo ha dicho Rosalía y ya el resto de la gente empieza a actuar porque tú lo has dicho. Y tú has entrado y has salido y a lo mejor te has equivocado tremendamente. Entonces, yo no quiero entrar porque puedo romper cosas que a lo mejor iban hasta bien, ¿sabes? Y lo he hecho, entonces... O sea, a ti te gusta delegar. Me encanta hacer, me encanta, pero hay que delegar. Delegas, entonces, hombre, delegas. absolutamente. Y elijo en qué batallas me meto y me meto yo. ¿Y cómo resuelves ese dilema entre hacer y delegar? Pues cuando he decidido que delego, delego y ni voy a la reunión. Estoy Voy a confiar, si se equivocan, no pasa nada. Claro. Intento sí que poner las reglas claras de dónde están los límites, de qué podemos aguantar de riesgo y hablamos dentro de un mes. A ver qué tal. Y tú que has vivido muchos procesos de cambio en todo ese tiempo que has estado, primero como profesional, luego como directiva, ¿duele el cambio? Además, tú eres una experta en el cambio. A mí me encanta el cambio, pero porque yo promuevo cambio. Y entonces ahí es muy fácil, porque lo ves, lo visualizas, lo quieres hacer tú y quieres que lo hagan los demás. Lo complicado, creo, y lo que nos duele a casi todos es cuando el cambio lo ve otro y te dice que lo hagas. Claro, entonces yo digo el cambio, yo siempre digo, yo soy genial para el cambio. Pero ojo que venga otro y me diga que tengo que cambiar yo. Pues supongo que me costará igual que a los demás. Pero estamos en un momento donde el cambio es brutal, que hay que hacer en otras organizaciones, por la tecnología, por la IA, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y todo es un proceso de cambio permanente. Y lo que acabas de hacer, a los 3 meses hay que cambiarlo de nuevo. Absolutamente. Y esto, bueno, pues hay que adaptar las plantillas, hay que adaptar las personas. Esto está costando mucho en el sector empresarial. Muchísimo. ¿Tú cómo aconsejas que estos procesos de cambio, en este momento que estamos viviendo, se debe hacer? Contando con mucha transparencia. Contando que no tienes la respuesta ni la visión total. Porque las personas tenemos capacidad de pensar todas. Y identificamos cuando hay verdad y cuando no. Entonces creo que la verdad es súper clave. Esto lo hacemos para esto, o sea, por qué está pasando, para qué hacemos lo que hacemos, y no tenemos la certeza de que es lo siguiente. O sea, esto es un movimiento que se hace ahora con la información que hay, y ya iremos viendo. Creo que hay que ser muy transparente, y en esa transparencia se trata de comunicación. De comunicar el proceso del cambio, y que es continuo, y ir dando toda la información que puedas dar sobre lo que está pasando. Y luego hay gente que así se mueve mejor y otros que lo llevan muy, muy mal. Pero ahora mismo es que no es una opción ya. De que lo pasa mal, lo va a pasar muy mal. ¿Y la receta es hablar, comunicar, transparencia? Yo creo que sí. Es totalmente transparencia, que no es lo mismo que suicidio, ¿eh? O sea, quiero decir que
que no hay que contarle al mundo todos los posibles escenarios que pueda haber. O sea, cada uno tiene un rol y que manejar, pero no hay que contar mentiras ni decir es que sé exactamente cuál es la tecnología que va a triunfar el año que viene y por eso estamos invirtiendo en esta. Pues no lo sé yo y no sé si lo puede saber alguien, pero con los datos que tenemos hoy y sabiendo cómo va, esta es la tecnología que elegimos y vamos a trabajar sobre ella. Y dentro de un mes vamos a volver a visitarlo. Y dentro de 2 meses nos vamos a sentar todos. O sea, dices por qué llegas a esa decisión y cómo vas a seguir construyendo sobre esa decisión para que nadie diga, pero estamos locos, ¿no? Dentro de un mes lo vemos. ¿Vemos si era la adecuada o no? Y el otro tema ahora mismo también, contando con el cambio, es el tema de la IA, que antes hemos tocado un poquito, pero ahí hay oportunidades ahora mismo, hay riesgos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son? ¿Qué oportunidades ves ahora mismo con la IA y qué riesgos ves también? O sea, estamos en un momento crucial a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel profesional de adaptación, a nivel de los jóvenes que tienen que empezar a trabajar de una forma muy distinta. Sí. Para ti ahora mismo, hacia el futuro, ¿cómo ves todo? Yo veo un mundo de oportunidades para hacer cosas que antes eran imposibles de hacer. Y veo un momento de engranaje que a lo mejor es duro, en general, porque no todos vayamos al mismo ritmo, ni a la misma velocidad, ni encontremos las oportunidades. Y luego, a nivel más filosófico, lo comentábamos antes, creo que la productividad, que es lo que a lo mejor ahora mide nuestras vidas, y además en todos los sentidos, o sea, cuántos viajes he hecho, o sea, no solo en el trabajo, tus resultados, tus ventas, sino que cuántos sitios he estado, cuántos restaurantes nuevos, o sea, que como muy productivo el mundo. Si la productividad es de la IA, es del territorio de la IA, pues vamos a tener que encontrar nuestro territorio. A mí la verdad es que pues me parece bonito, porque la productividad no me parece el más bonito de todos los territorios posibles, así que, pero creo que en el medio puede haber mucho desacople y puede haber cierto sufrimiento y que hay que, desde todas las líneas, empresa, instituciones y personas, tenemos que hacer por poner los mecanismos para que vayamos todos a una y esto no vaya dejando por detrás gente, pues, como antes eran analfabetos, pues analfabetos antes se decía digitales, esto no es digitales, esto es ya de la IA. Sí, yo soy de los que pienso también que todo avance en la humanidad ha significado que la sociedad, la gente en general, viva mejor. Sí. Y ya no tiene por qué ser mejor, pero efectivamente hay momentos ahí que vamos a vivir una transformación que puede doler, ¿no? Sí, totalmente. La revolución industrial, pues luego hemos vivido mejor, pero en su momento también tuvo sus... Si es que esta probablemente es tremenda, pues sí. A mí me gusta el cambio. Rosalía, y cuando sales fuera del trabajo de toda esta historia tecnológica, IA, gestión de equipos, y te vas a tu casa, ¿qué haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo lo lleva una persona como tú? Me pongo unas zapatillas y me voy a andar, o bailar, o cantar, o estar con la gente que quiero, familia, amigos, deporte. ¿Qué te hace sonreír cuando vas por ahí? Ahora estás sonriendo, ¿qué te hace sonreír? Compartir me hace sonreír. Y me hace sonreír cuando veo a la gente de mi entorno, tanto profesional como personal, que avanza, que crece, que consigue sus proyectos. Eso me hace muy feliz. Y algo en lo que me descubro muchas veces sonriendo es cuando encuentro mis limitaciones. Cuando de repente digo, ostras, Rosalía, has caído en tu propia trampa. Qué ahí, bueno. Cuando me doy cuenta, que es muy toquete, tardo en darme cuenta, pero me doy cuenta y digo, te he pillado. Qué bueno. ¿Y qué te gustaría que tus hijas, con las cuales estás enormemente orgullosa, como todas las madres, pues que además son maravillosas, tengo el gusto de conocerlas, son maravillosas, qué te gustaría que entendieran de ti para el futuro? De mí, que su futuro está en sus manos, en las suyas, en las de nadie más. Y sobre todo su felicidad. Y no solo lo que hacen con sus manos, sino cómo procesan su vida, en su esquema de valores y de vida. Así que a mí me gusta mucho que conozcan, por eso las conoces, tú me conoces, me gusta mucho que las conozcan y que traten con gente muy diversa para que tengan criterio, para que puedan decidir, para que puedan ver de sus padres qué es lo que está bien y lo que no.
y tengan criterio para tomar sus decisiones, porque depende de ellas. Yo creo que lo han visto en casa, que al final, en el día a día, en la toma de decisiones, en quién quieres, con quién estás el tiempo, eso hace que construyas tu vida y que te guste o que no. Rosalía, usted tiene que ir terminando porque esto tiene su fin, pero antes, preparando esta entrevista, pues leí algunas cosas que has escrito o te han entrevistado y has dicho, y he cogido algunas frases que me han gustado, pero que me gustaría que tú las dijeras por qué las has dicho. Dices, la capacidad más importante hoy es aprender y desaprender. Absolutamente. Yo digo que la experiencia es un grado y todas las capas que nos hemos puesto mientras cogíamos esa experiencia es un lastre. Entonces hay que quedarse con lo que te permite construir y quitar lo que te impide avanzar. Y es un equilibrio muy complicado, porque esto ya lo he hecho así muchas veces y no funciona. Bueno, pues a lo mejor ahora sí. Entonces creo que la parte más complicada es la de desaprender. Desaprender que las formas en las que hemos hecho las cosas a lo mejor ya no es la que sirve. Otra frase que dices, si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo acompañado. Sí. Rápido, solito. Lejos, acompañado. Porque son carreras de fondo, multidisciplinar, o sea, con muchas diferentes. Solo hoy, ¿qué haces? Si el mundo es muy complicado. Y además, qué triste. Que esto es una carrera de fondo. ¿Qué vas a estar? ¿30 años luchando tú solo? Eso no lo aguantas, porque es que además es triste. Entonces, acompañado siempre. Somos sociales. Hemos nacido para estar en compañía, así que siempre acompañado. Dices, el mayor reto no es la tecnología, es la mentalidad. Sí, muchas veces utilizamos la tecnología para hacer todavía más grande el problema que teníamos. Eso lo veo un día y otro. Y utilizas la tecnología para separarte todavía más de las personas y no para lo contrario. Entonces, creo que no podemos perder de vista el objetivo. La tecnología tiene que estar a nuestro servicio, no al revés. Y una última, había muchas por ahí que quisiera que... Pero como no hay tiempo, vamos a limitarlo. Hay una última que dices, no hay transformación digital sin transformación del talento. Yo creo que está relacionada con la anterior. La tecnología es una herramienta, no es un fin. Entonces, si no tienes si vamos a hacer con la tecnología lo que veníamos haciendo, pues vamos a hacer lo mismo más eficiente, pero eso no es un mundo mejor, es un mundo más eficiente. Para construir un mundo diferente hay que trabajar en el talento, hay que trabajar con el talento. Y ya para terminar, te voy a pedir una cosita, y es que mirando a tu cámara, piensa allí, hay muchísima gente ahora mismo que lo está pasando mal, gente que se siente abrumada, gente que se siente con miedo por lo que vendrá en el futuro, que no sabe qué hacer, gente que, bueno, se encuentra perdida realmente, ¿no? ¿Tú qué le dirías a todas estas personas que están ahora mismo perdidas y con miedo hacia el futuro, mirando allí a cámara? Pues yo diría que no tengan miedo. Diría que hagas cada día lo mejor que puedas hacer con ese día y lo que sabes que te gusta. Porque eso es algo que sabes, lo que te gusta. El resto, en un entorno como el de ahora, es todo tan incierto que es muy difícil manejar toda la información. Así que haz aquello que te gusta, dedícate a lo que te gusta y olvídate del resto, que ya vendrá. Muchas gracias, Rosalía. Y una cosa que yo siempre digo, nunca ha habido más oportunidades que ahora para poder innovar, desarrollarse. Todo es mejorable y en todo se puede trabajar. Muchísimas gracias, Rosalía, por tu ejemplo y por tu valentía de estar aquí y por todas estas lecciones que nos has dado a todos. Muchas gracias, Javier. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive,
sino la que lo cambia todo. ¿Y tú? ¿Cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.